Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí un día más. Soy Lara Carrasco, abogada experta en anticorrupción, y seguimos con estas charlitas para explicarte el proyecto que hemos hecho de la propuesta de ley de prevención y lucha contra la corrupción para la transposición de la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción. Si te interesa la corrupción y en esta parte, la parte empresarial, que es súper interesante, no te vayas, que va a ser una conversación que te va a aportar muchos conocimientos sobre el tema en la parte empresarial, que es como la más desconocida. Nos acompaña esta tarde Orencio Vázquez, que es el director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Buenas tardes, Orencio. Buenas tardes, Lara. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Aquí pasando este periodo de excepcionalidad, ¿no? Pero todo bien, todo bien. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta especie de, no sé, medida de difusión de lo que es estas charlas que tienen la finalidad, ¿no?, de explicar un poco el proyecto y lo que hemos hecho. Y a mí me parecía muy interesante hablar de la parte empresarial, que bueno, casi te voy a dejar a ti que digas a qué te dedicas y ya explicamos un poco lo que tiene que ver con la ley. Pues mira, yo trabajo en una institución que es una institución pues de investigación e incidencia que trabaja todos los temas en torno a impactos y riesgos en los cuales se desarrolla la actividad empresarial. Esta institución es el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Eso está muy bien. ¿Y qué hacéis más o menos en relación con la corrupción? Pues nosotros entendemos que hay unos vínculos muy directos entre una empresa que quiere ser socialmente responsable no puede serlo o no puede decir serlo si no tiene unos fundamentos claros de lucha y prevención de la corrupción en su ámbito de actividad, ¿no? Entonces entendemos que la corrupción, pese a que ha tardado tiempo, ya poco a poco empieza a calar, pero todavía como de una forma muy fina en el debate institucional de la responsabilidad social. Bajo nuestra perspectiva, llevamos años incidiendo en que es completamente necesario el incluir estos aspectos en todo lo que es la información, en todo lo que es la gestión, los procedimientos, etcétera, etcétera, por parte de la empresa, dentro del paraguas de la responsabilidad social, más allá del compliance, que también, por supuesto, ¿no? A mí me sorprendió, es verdad, que yo creo que nos conocimos como cuando hicimos las jornadas en la Universidad Complutense, que por cierto tienen un vídeo en el canal de Corruptil, que lo pueden consultar, en el que estás tú también. Estamos ahí, me parece, en la presentación de las jornadas. Estábamos con Falciani, con Hervé Falciani, así que el que quiera que lo puede consultar, que se puede ver aquí. Me resultó muy curioso en unas reunión que fui, que estabais con varios empresarios, o no me acuerdo muy bien qué era lo que estabais haciendo, que dentro de los índices que estabais analizando, el índice de percepción de la corrupción o de corrupción dentro de la empresa, se le daba bastante poca importancia, ¿no? Realmente, con la trascendencia que tiene eso para el buen funcionamiento de una empresa, en las buenas prácticas y enfrentar la corrupción, ¿no? Claro, sí, efectivamente, es interesante contrastar como por un lado en el Eurobarómetro, que es una encuesta muy amplia que hace la Comisión Europea sobre aspectos de corrupción. En el 2007 pues hay una parte mayoritaria de la muestra que son personas que trabajan en empresas o que son empresarios en los que bueno, pues creo que es por encima del 90%, creo recordar que era el 93%, piensa que la corrupción está muy extendida en España. Es un porcentaje muy superior a la media de otros países, ¿no? Y luego, cuando vas aterrizando y les van preguntando sobre los problemas, pues muchos de ellos, la mayor parte de ellos, pues te mencionan que para entrar en el procedimiento de contratación pública, de licitación pública, pues que las malas prácticas es una condición fundamental para entrar en esos procedimientos. Me imagino que no siempre, pero existe esa percepción, ¿no? Y también es una percepción de la vinculación de, por así decirlo, intereses o ventajas en las relaciones con las administraciones públicas en relación con la financiación a partidos.
también muy por encima de la media de la Unión Europea. Pero por otro lado, nosotros analizamos, y en la reunión a la que te refieres tú, pues era una reunión que pretendía ver cuáles son los mecanismos, elaboramos una serie de indicadores pues adecuados no solamente para luchar contra la corrupción, sino para prevenir la corrupción dentro del ámbito de la empresa. Entonces, más allá de los compromisos y de las políticas que tienen muchas empresas, pues veíamos que había otros mecanismos que eran muy importantes, como por ejemplo toda la actividad de lobby, que sea transparente, que existan políticas, es decir, hay muchas organizaciones que realizan incidencia, pero esa incidencia normalmente busca intereses particulares, no intereses colectivos, ¿no? Y tenemos, pues, vinculado con esa actividad de incidencia, pues todo lo que tiene que ver con puertas giratorias. 1 de cada 3 europarlamentarios, leía el otro día, que acaba trabajando en centros de lobby en Bruselas, ¿no? Y realmente, bueno, pues todas esas cuestiones son importantes. Y luego también cuestiones en cuanto a organización dentro de la empresa, ¿no? Y hay un tema fundamental que es la forma de administración de la empresa. Y veíamos que, bueno, pues la calificación de consejeros independientes en materia de buen gobierno, pues cuando hacemos un rastreo vemos que muchas veces esa condición de independiente pues puede quedar en entredicho, porque hay una relación de amistad con el presidente que normalmente es el presidente ejecutivo, etcétera, etcétera, que puede provocar que realmente pues, no ejerza esa función de control dentro del Consejo de Administración sobre cómo se abordan las cuestiones, ¿no? Y bueno, pues esa fue la reunión que comentas. A partir de ahí elaboramos un montón de indicadores y pasamos esos indicadores por la información pública que facilitan las empresas. El resultado es un resultado bastante pobre, es decir, hay muy poca información sobre cómo se abordan estos temas, tanto a nivel de mecanismos de prevención como a nivel en lo que hay más información es en compromisos. Siempre hay un compromiso de lucha contra la corrupción, también hay bueno, un porcentaje alto de empresas, me refiero al selectivo, al IBEX 35, que tienen políticas o algún tipo de norma anticorrupción, pero luego ya cuando vamos a los procedimientos, cuando vamos a la rendición de cuentas sobre las auditorías que han realizado, sobre la efectividad de los canales de denuncia, pues vemos que hay carencias importantes. Y en relación a otras áreas de responsabilidad social, por ejemplo, este año hemos publicado recientemente un informe que utilizamos una batería de 520 indicadores, analizamos 6 áreas, fiscalidad, que está muy relacionado con corrupción también y que si quieres luego lo podemos abordar, responsable, medio ambiente, corrupción, derechos humanos, derechos laborales y buen gobierno, y clientes y consumidores. Y el área de corrupción obtiene una puntuación muy baja, por encima de los 20 puntos sobre 100, es la segunda área más baja, muy cerca del área de derechos humanos. Es decir, las empresas informan bastante más de temas que tienen que ver con medio ambiente que de temas que tienen que ver con corrupción o de derechos laborales, de cómo bueno, pues previenen impactos o riesgos sobre los derechos laborales básicos o cómo promueven ciertas iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social y en el ámbito laboral, que sobre cómo previenen o luchan contra la corrupción, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con un problema, que es la falta de información. Y la rendición de cuentas es un aspecto fundamental. Pues mira, antes de pasar a comentar un poco la trascendencia enorme que va a tener esta directiva de protección al denunciante de corrupción en el caso de las empresas privadas, ya no solamente las administraciones públicas, voy a recomendar a la gente, aparte de que se suscriban al canal, que es súper interesante, que nos sigan, que nos ayuden, que lo que queremos es aprobar esta ley, dale un me gusta, que nos ayuda el algoritmo de YouTube, ya tú sabes. Les voy a recomendar que vean también, si les interesa el tema de las empresas, que vean la charla que hicimos con Ignacio Pi, el responsable global de Mediapost, que además es miembro de la Fundación Hay Derecho, que también es muy interesante en esta parte de la trascendencia que va a tener la transposición de esta directiva en el funcionamiento de las empresas, ¿no? Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que a las de más de 50 empleados le obliga a poner un buzón anónimo de denuncia para que hay cauces internos y cauces externos, ¿no? Pero el impacto que va a tener
esta directiva en el caso de las empresas? Sí, claro, o sea, ya para las cotizadas prácticamente todas tienen estos canales de denuncia. Entonces, el tener un canal de denuncia es fundamental porque es uno de esos cortafuegos. La cuestión es que esos canales de denuncia sean eficientes, ¿no? Porque, bueno, todos somos testigos de muchísimos casos de corrupción que salen o incluso que no llegan a tipificarse como corrupción, pero que son delitos constitutivos que, bajo mi punto de vista, es uno de los grandes agujeros, quizás incluso más que la corrupción, que son los delitos relacionados contra la libre competencia, las acciones relacionadas contra la libre competencia, como pueden ser pactar precios, bueno, cuando hay un cártel de empresas que al final se reparten la contratación o que acuerdan una subida de precios en el mercado. Todas esas cuestiones, ahí es donde yo creo que se produce un mayor escape o fuga de recursos, porque cuando pactan, había un informe en el que decía que los precios que se habían pactado aquí en Madrid con el tema de la basura, pues habían incrementado una barbaridad el precio final. Y eso al final lo paga la administración e indirectamente lo pagamos los contribuyentes. Y normalmente bueno, pues no hay una conciencia clara de que eso es la corrupción. Aunque la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia tiene capacidad inspectora y sancionatoria, hay unos procedimientos que acaban, bueno, pues por cuestiones formales muchas veces acaban fuera de ese ámbito. Y bueno, pues cuestiones como cuando las eléctricas pactan los precios de la luz, que nos afecta ya directamente al consumidor, pues tiene una repercusión tremendamente grave, ¿no? En el caso que pongo de las eléctricas o en el caso de obstruir la competencia en materia de acceso de fibra, de digital, como pasó aquí, que la mayor multa del Tribunal de la Competencia Europeo la tenía luego ya se ha quitado Google o Microsoft, pero hasta ese entonces la tenía Telefónica hace años. Bueno, pues en el informe propio de la Comisión Europea, pues decía que todo eso había tenido unas repercusiones económicas y a nivel educativo tremendamente importantes. Es decir, no nos damos cuenta de que muchas veces estas cuestiones en relación a la competencia tienen unas consecuencias tremendamente graves y lesivas sobre los ingresos públicos o sobre el gasto público y en algunos casos incluso que van más allá y afectan a cuestiones como la educación, como la competitividad de tus empresas, porque tienen que pagar un precio mucho más caro por la energía que consumen que empresas de países vecinos. Es decir, tenemos que poner, yo creo que el foco mucho más allá de lo que es la materia de la corrupción reconocida y tipificada por el Código Penal. Luego, hay otro aspecto, tú me comentabas de los canales de denuncia, y es cierto, es un mecanismo que si funciona es fundamental. Pero como te comentaba, en todos estos casos de corrupción que nos encontramos prácticamente en los periódicos de una forma muy, muy cotidiana, pues no suelen funcionar esos mecanismos, se descubren por otras vías. Entonces, con tener el mecanismo no es suficiente. El mecanismo tiene que tener una serie de características. Tiene que estar dirigido a grupos específicos, empleados, proveedores, por ejemplo, terceros. Tiene que guardar unas garantías en cuanto a la confidencialidad y en cuanto a las no represalias. Tiene o debe ser gestionado externamente, con la implicación, si es posible, de otras entidades, como pueden ser, en su caso, por ejemplo, los sindicatos que participen. La empresa tiene que fomentar el uso y sancionar que quien no lo utilice pues tendrá represalias en caso de conocimiento de una actitud o una medida de estas. Es decir, hay toda una serie de condiciones que deben acompañar a esos canales de denuncia para que realmente sean efectivos, que van mucho más allá de que la empresa en su página web te diga que tiene un canal de denuncias, ¿no? Bueno, claro, es que hay que aclarar que la directiva obliga bueno, pues en un primer nivel, que son canales internos, también puede haber canales externos donde tú comunicas actos de corrupción
de la empresa en la que puedas estar trabajando o que haya sido proveedor o lo que sea. Hay dos niveles, ¿no? Y me acuerdo muy bien que cuando empezamos a hablar con el tema de cómo articular el control o sea, el controlador controlado, el control, quién controla, el que se supone que tiene que gestionar estos canales, que lo haga de forma eficaz, ¿no? Tú hablabas claro, que por ejemplo, que la institución que tuviese asignada la lucha contra la corrupción, que en este caso hemos propuesto en la ley la Alta Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción, pudiese habilitar a terceros para que pudiesen prestar estos servicios, no solamente que no fuese una cosa estética, sino que tuviese una trascendencia importante el hecho de que tú denuncias y que esa empresa tramite la denuncia, la lleve al sitio que corresponda, en caso de ver que haya un ilícito penal, lo denuncie la Fiscalía. ¿Eso tú cómo lo ves que pueda ser implementado de manera correcta? Claro, o sea, ahí, bueno, la directiva y la propuesta que se hace por parte de Corruptil y por parte de las organizaciones que han colaborado con Corruptil es, bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es la gestión propia del canal de denuncias, que efectivamente, pues, cuanto más externo sea la empresa, pues yo creo que es mejor, ¿no? Porque si no, al final, quien dicta la norma es quien decide sobre es decir, se convierte en juez y parte, y eso es como ha sucedido hasta ahora en la mayor parte de los casos, y eso normalmente no funciona, ¿no? Incluso en nuestra esfera privada, ¿no? O sea, no es una cuestión de empresas o empresarios o tal, sino en nuestra propia esfera privada, ¿no? Entonces, o en nuestra esfera de nuestras propias organizaciones. Con lo cual yo creo que es bueno el que haya esa dualidad entre, bueno, cuál es la norma y quién gestiona esos mecanismos, ¿no? Y luego, por otro lado, que es algo que yo creo que es muy favorable por parte de la ley, es todo el tema de protección al denunciante, ¿no? Normalmente el foco del denunciante se pone en el sector público, pero en el sector privado, pues imagínate, o sea, a ver quién, por mucho que te digan en una página corporativa o en un documento, en un código de conducta, de que hay que promover y la empresa lucha contra la corrupción y fomenta la libre competencia y tal, a ver quién en conocimiento de un acto de este tipo lo denuncia sin exponerse a situaciones, como comentábamos, pues a represalias, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que garantizar que realmente esos mecanismos sean efectivos, que tengan un procedimiento perfectamente claro de cómo se va a hacer la instrucción. No digo ya cuando llegue a su caso a las autoridades judiciales o a la fiscalía, sino previamente. Los tiempos de instrucción, quién va a hacer la instrucción, la investigación, quién va a decidir lo que debe ser diferente. Es decir, tener un procedimiento meridianamente claro de cómo va a ser aquello, ¿no? Y luego, indudablemente, garantizar que la persona que va a denunciar, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, tanto en el sector público como en el sector privado, pues no va a tener ningún tipo de represalias, ¿no? Que eso lo conocéis muy bien en Corruptil, mucho mejor que yo, y no solamente que no va a tener ningún tipo de represalias, sino que se le va a proteger, se le va a cuidar y no va a tener bueno, pues ningún tipo de dificultad para prosperar profesionalmente en su ámbito de trabajo, sea en el sector público o en el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, esas son claves, ¿no? Claves fundamentales que no van a eliminar la corrupción como tal, pero sí pueden prevenir. Yo creo que son aspectos fundamentales para prevenir la corrupción y que, bajo mi punto de vista, bueno, pues pueden ser más efectivos incluso que la tipificación en el Código Penal de la corrupción, porque podemos tener, o sea, todos los países del mundo, pues yo creo que tienen tipificada la corrupción como un hecho punible, ¿no? O sea, que en ese sentido el tener un texto normativo pues no vale si no se hace un buen seguimiento, si no se ponen los mecanismos suficientes, que eso lo habéis trabajado mucho en Corruptil, para que eso funcione, ¿no? Entonces, y nos encontramos con muchos casos de leyes en España que no se aplican, ¿eh? Entonces, no en el ámbito penal, indudablemente, pero
pero sí en otros ámbitos. Es decir, no solamente hay que perseguir la ley, que haya una aprobación, una tramitación parlamentaria, sino que hay que conseguir que el espíritu de la ley, por la cual se crea esa ley, la necesidad que surge de la redacción normativa y de la aprobación y tramitación posterior parlamentaria, etcétera, etcétera, cumpla, una vez que es aprobado, con ese fin y ese espíritu. Porque si no, tenemos una ley, pero ¿Qué nos bueno, no sirve? cambian cosas, ¿no? Y para eso tenemos que tener mecanismos de seguimiento, supervisión, es decir, tenemos que tener toda una serie de aledaños que acompañen a ese texto normativo para que sea eficiente y sea efectivo, en definitiva, ¿no? Yo, si me permites, dos cosas que se me había olvidado decir para el que lo quiera consultar, que en corruptil.com hay una pestaña que se llama Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción, o en el desplegable del vídeo, en la descripción, ahí pueden encontrar los links para ir a corruptil.com y pueden acceder a la información de quién es el grupo de expertos anticorrupción, quiénes somos, las organizaciones. A los expertos nos pueden ver en las charlas que estamos haciendo en el canal de YouTube y ahí pueden consultar la ley, ¿no? Con respecto a lo que has dicho de que no solamente hay que aprobar la ley, que esperamos que se tome el Congreso de los Diputados de verdad en esta ocasión y con la celeridad que requiere, porque vuelvo a repetir esta frase que repetimos mucho, que la lucha contra la corrupción es una medida económica de primer orden, así que entendemos que para la reconstrucción del país es imprescindible aprobar esta ley. Yo creo que de la misma manera que hemos logrado juntarnos durante un año y debatir sobre el contenido y la ley ideal, ay, solamente un segundo, perdón. José Luis, ¿puedes abrir, por favor? Perdón, que estaba llamando a mi hija al telefonillo. Pues que aparte de eso, de aprobar la ley, yo creo que tenemos muchísima suerte en España con la sociedad civil experta en anticorrupción. Entonces, si logramos aprobar la ley, no me cabe la menor duda, en los términos en los que está recogida en la propuesta que hemos hecho, que ya la hemos presentado al Congreso de los Diputados, no me cabe la menor duda que se llevará a buen puerto, porque confío mucho en los profesionales que están ahora mismo llevando a cabo, siempre lo repito, ¿no? Pero bueno, es la Agencia Valenciana Antifraude que funciona muy bien ahí con los Linares, así que hay una sociedad civil formada y como muy concienciada que creo que lo logrará llevar a buen puerto. Y luego está la parte que yo no lo sé, no lo veo muy claro, porque el otro día en la charla con Ignacio Pi decía que sí, que él creía que los empresarios estaban concernidos con la ética en las empresas. Yo no sé tú, por tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es cierto que hay un cambio de mentalidad o todavía nos queda Yo mucho? creo que hay de todo, ¿no? O sea, que generalizar en esto pues es un error de base, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de las cuestiones en la vida, ¿no? Entonces, habrá empresarios que sí tengan un componente de ética en lo que es la gestión empresarial y habrá otros pues que no lo tengan, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es o sea, tenemos que partir de esa base. Entonces, como los que no la tienen, pues normalmente sacan provecho de los que sí la tienen, porque es una especie de dumping clarísimo, ¿no? Entonces, lo que hay que tener son normas, ¿no? Entonces, luego confiaremos en la ética, pero si vemos, y desde el funcionamiento, ya te digo, del propio mercado, si vemos deficiencias en el mercado, tenemos que corregir esas deficiencias. Esas deficiencias requieren una intervención del Estado en sus diferentes ámbitos, pero también, por supuesto, en el normativo, en el poder legislativo. Entonces, yo creo que hay que trabajar para corregir esas deficiencias. Y así se ha visto en muchas ocasiones, por ejemplo, en temas de buen gobierno corporativo, ¿no? Que pues a raíz para la gente que no lo conozca, pues a raíz de los escándalos de Enron, Parmalat, etcétera, etcétera, en los cuales, bueno, hay una dispersión del accionariado, hay una parte del accionariado que son pequeños accionistas y luego hay una serie de gestores, pues, por ejemplo, en el caso de España, pues, para que se hagan una idea, pues el ejemplo de BVA, ¿no? Que era, pues, el expresidente Francisco González tenía un porcentaje que no llegaba al 0,1%, creo recordar, de las acciones de la empresa, bueno, tenía un porcentaje muy bajo, bajísimo de la empresa,
pero sin embargo, bueno, pues hemos descubierto que hacía toda una serie de cuestiones, ¿no? Que parecía pues que utilizaba ciertos recursos de la empresa para, bueno, pues fines que trascendían el interés de los accionistas o tenía una cláusula de rescisión del contrato que creo recordar que eran de 70 millones o tenía una cláusula de blindaje o una aportación a fondo de pensiones de 90 millones, bueno, y que manejaba en cierta manera, ¿no? Todo parece entrever que había un manejo pues muy personalista y muy tal. Entonces, surgen a partir de este tipo de cuestiones, pues surgen los códigos de buen gobierno. Entonces, en esos códigos de buen gobierno lo que hacen es decir, bueno, vamos a intentar establecer por diferentes elementos para que los consejos de administración, los administradores no se aprovechen de esa situación privilegiada que tienen en su interés personal, ¿no? Con un objetivo de, en un primer momento, proteger al pequeño accionista. Y entonces aquí lo que te dice es, tienes que tener consejeros ejecutivos, comisiones de control, comisiones de tal, tienes que publicar las retribuciones y esas retribuciones tienen que ser aprobadas por la Junta General de Accionistas. Pero todo esto inicialmente eran recomendaciones. Entonces, las recomendaciones no funcionan, ¿no? Entonces, lo hemos visto en materia de buen gobierno. Entonces, el consejero ejecutivo, había uno de los requisitos, era que no podía llevar 12 años en el cargo. Y resulta que nos encontramos con consejeros independientes, perdón, que llevaban 20 años, que previamente habían estado otros 20 trabajando como directivo de la empresa, es decir, qué tipo de independencia o de control va a ejercer esa persona. Con las políticas retributivas igual. Bueno, pues esta no lo publicamos porque puede tener un impacto perjudicial en la Junta General de Accionistas. Bueno, pues había muy pocas empresas, muy pocas, que sometían estos temas a aprobación en la Junta General de Accionistas y que eran claras con los sistemas retributivos, ¿no? Y estas empresas se consideran de interés público por eso, son cotizadas y pertenecen a muchas personas, ¿no? Según la ley de auditoría, no es que lo diga, el tema de interés público no es que lo diga yo. Y entonces todas estas cuestiones pues han llevado a que el legislador, desde esos finales de los años 90, principios de los años 2000, que empiezan a dictarse estos códigos de buen gobierno, que tenían una filosofía de cumpla o explique, porque no cumple, bueno, pues al final lo que ha hecho es legislar. Entonces, ahora el consejero ejecutivo, el consejero independiente, perdón, tiene que cumplir una serie de condiciones. Las políticas retributivas tienen que someterse a aprobación de la Junta General de Accionistas y además tienen que seguir un formulario de la CNMV. Es decir, hemos ido escalando porque las medidas de cumplimiento voluntario muchas veces se han demostrado que no funcionan. Entonces, yo sería cauto al pensar que desde el punto de vista de la voluntariedad se van a conseguir grandes transformaciones. Es cierto también que cada vez hay más presión social, ¿no? Y que eso, bueno, pues genera ciertas expectativas por parte de la sociedad. También las empresas quieren revertir esa reputación, las grandes empresas me refiero, ¿no? Que esa reputación un tanto, bueno, pues ha habido un despegue entre la sociedad en relación a estas grandes empresas, ha habido una percepción esa percepción se ha visto perjudicada entonces, bueno, es cierto que se intenta recuperar, ¿no? Y hay todo... Pero bueno, yo creo que es importante, por un lado, que los temas trascendentales que están mostrando deficiencias en el mercado y un impacto social negativo o medioambiental negativo se regulen, se hagan de obligado cumplimiento. Y por otro lado, un tema importantísimo es, bueno, más allá de creer o si a un directivo que dice que su empresa está muy comprometida y él mismo con la sociedad y tal, lo importante es contar con información que sea neutral, material, relevante, comparable y fiable, de tal manera que nosotros podamos ir a esa información y comparar realmente cómo lo está haciendo con respecto a otros competidores para poder de esa manera, bueno, pues poder premiar a esa empresa en su caso, ¿no? Es decir, muchas veces nos dejamos llevar por compromisos, por campañas de comunicación y tal, y que muchas veces, bueno, se contraponen con esas cuestiones esenciales que comentábamos de corrupción, de gestión de los derechos humanos en las cadenas de suministro o de una fiscalía responsable a través de la operativa de estructuras opacas o estructuras societarias extremadamente complejas que acaban bueno, revertiendo los beneficios en países distintos de donde están generando la riqueza, ¿no? Entonces, esas cuestiones
bajo mi punto de vista, son cuestiones sustanciales y son cuestiones muy relevantes a la hora de valorar realmente la legitimidad desde una perspectiva, de lo entre comillas, social de la sociedad hacia la empresa y la contribución de la empresa a esa sociedad donde está ejerciendo su actividad de forma legítima, obteniendo un beneficio, un lucro legítimo para los accionistas, pero también lo está obteniendo de su actividad propia que está desarrollando en un territorio concreto, ¿no? Entonces, bueno, hay que combinar todos esos intereses, ¿no? Florencio, como siempre, un placer, lo explicas todo. Ya, no, lo explicas todo de maravilla. Como siempre me pasa, mira, lo decimos todo el rato, no más de 30 minutos, que si no aburrimos a la gente y nos parece que han pasado 3 y ya han pasado 30 minutos. Así que para despedirnos, ¿alguna cosa que si quieras decir? Bueno, yo antes de decir adiós, cuando esta charla se termine, ahí está el logo de Corruptil. Si le dan, le pinchan ahí, sale el suscribirse para suscribirse al canal y para que nos puedan seguir. Escuchar todas las charlas que son súper interesantes y muy impactantes, la verdad. Hay muchas charlas que ya sé que no sé si habrás podido ver alguna porque con la cantidad de lío que tienes, pero vamos, que son súper interesantes para los que nos están escuchando, igual que esta. ¿Alguna cosa para añadir que quieras así para terminar? Bueno, pues yo felicitaros porque, y bueno, a ti personalmente, ya te lo he dicho en muchas ocasiones, porque creo que el trabajo que has hecho es ingente, que es muy necesario y que realmente tú decías de la sociedad civil, pero quien ha articulado a toda esa sociedad civil ha sido una iniciativa muy personal por tu parte, ¿no? Y creo que eso tiene mucho mérito y requiere de reconocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, yo simplemente es compartir públicamente algo que ya te he dicho en privado, que es el reconocimiento a toda esa labor que has desarrollado durante estos años, ¿no? Oye, muchísimas gracias. Yo también lo he hecho porque estabais todos vosotros, que si no, no habría sido posible, también te lo digo, que lo repito muy a menudo, que da mucho gusto compartir con este grupo maravilloso, que es que yo muchas veces me quedo impactada. Mira, este fin de semana había un detalle con el tema de los buzones éticos y ya digo esto y nos vamos. Y entonces estábamos hablando con Rosa Sánchez, Jo Linares y Manuel Viloria, porque querían aclarar una cosa de los comités éticos, que ya sabes que había habido un debate ahí en el grupo con los correos de los comités éticos. Yo les estaba viendo debatir entre ellos digo, pero es que es increíble la gran suerte que tenemos con esta gente, con este nivel tan espectacular, calidad profesional top y además calidad humana fantástica. Así que gracias por lo que has dicho y yo digo lo mismo de todos los demás. Y muchas Bueno, gracias a ti, Orencio, que por estés bien. haberte prestado a explicarnos. Gracias a ti, Lara, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Hasta la próxima. Hasta la No próxima. cuelgues, que voy a Chao. hacer solo un segundo, ¿vale? Espera un segundo.